No, ya, ahora sí. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de virus de hepatitis, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer primero una parte teórica de lo que es la hepatitis A, C y D, que son ADN o ARN. ARN, muy bien, son virus tipo ARN, monocatenarios en general, los cuales diferencian del virus hepatitis B y E, que son ADN, pues monocatenarios, ¿ya? En este caso para virus de hepatitis B. Pero en el caso vamos a primero a revisar tanto el virus hepatitis A, que es frecuente en nuestra región, todo paciente que tú lo veas histérico, con diarrea, tiempo subagudo, no agudo, subagudo, una semana y media con diarrea, con malestar general, fiebre, lo que se llama el síndrome histérico, no, síndrome constitucional, ¿ya? No es un síndrome consuntivo, por si acaso. ¿Ya? El síndrome consuntivo más que todo tiene que ver con la pérdida de peso injustificada en un promedio de 3 meses o un mes más de 10 kilos o 10% ya si quieres de todo tu peso. Pesa 77 a 10 kilos, listo. Ahora, en general, chicos, cuando hablamos de virus hepatitis A, C y D, en estos casos tenemos que ver en primer lugar qué tipo de virus son, acordarnos qué familia de virus son. También tenemos que recordar el hábitat en donde se encuentran, la transmisión, si es sexual, fecal oral, vía sanguínea, discrásico, y también ver si hay vacuna, no hay vacuna y en qué sujetos realmente vamos a vacunar, ¿ok? Porque no es lo mismo, obviamente, llegas a pediatría y en pediatría, en el tema de vacunaciones, tienes que aprenderte todo el esquema de vacunación de MINSA peruano, no te vas a aprender el esquema de vacunación internacional que incluye ciertos grados contra, por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto para, por ejemplo, la vacuna contra el virus de la hepatitis A. Entonces, primero vamos a hablar de lo que corresponde a las familias, ¿ya? Entonces, el virus hepatitis A, vamos uno por uno, es parte de los ARN monocatenarios. O sea, esto parado todo el día. ARN, ARN monocatenario, ¿ya? Corresponde a la familia de los picornavirus y tienen 3 genotipos, con romanos por si acaso, genotipos. En general nos va a dar el mismo fenotipo, el cual consiste en un síndrome constitucional que se caracteriza por malestar general, baja de peso, subaguda, hola, tardes, subaguda, ictericia, acá lo vamos a poner como un síndrome ya ictérico acá, SAT, ¿qué es SAT? Sensación de alza térmica, esta baja de peso, vamos a ponerlo acá, está asociada a síntomas de astenia, hiporexia y vómitos, ¿ya? Muy bien. El síndrome ictérico, si tú lo quieres valorar o tú quieres ver realmente cómo es su clínica, en general obviamente va a pintar hasta escleras. Es difícil que te pinte todo completo. Acuérdate de que si pintas boca, primero pintas bocas, mucosas, luego pintas escleras. Es relativamente difícil que llegue a pintar todo piel. Puede pasar en las hepatitis fulminantes, ¿ya? Pero con el tema solamente de síndrome ictérico en general que pueda sospechar de un paciente con virus de hepatitis A, escleras mayormente, más frecuente, alcanza niveles de bilirrubina totales más de 2, niveles de TGO, niveles de transamin TGP mayores de 200. Valores normales es hasta 30, valores normales hasta 50. Al revés, perdón. No, está bien, TGO es arriba. Ya. 50, 30.
¿ya? Entonces, si bien es cierto, las transaminasas pueden estar elevadas, 34, 35, ya una característica en común que tienes que ir pidiendo un perfil para hepatitis A es generalmente tener transaminasas más de 200 en el contexto de una ecografía sin cambios crónicos. ¿Cuáles son los cambios crónicos que te orientarían a pensar en otra patología? Por ejemplo, infiltrados, por ejemplo, dilatación de los vasos del lecho hepático y, por ejemplo, eh, tipo granulomas o infiltrados localizados fibróticos, ¿ya? En hígado. Y ahí ya sospechas en una patología de tipo cirrótico, ¿ya? Pero en este caso no. En este caso solamente no hay cambios crónicos, solamente cambios agudos, inflamatorios, que van a ser por la propia infección por hepatitis, ¿ya? Entonces, si nosotros valoramos el contagio, el virus hepatotropo, ARN, va a ingresar siendo características microbiológicas resistente a la lejía, resistente al calor, pero no a la ebullición, gracias, pero no a la ebullición. Y si te hablo de resistencia a la lejía, obviamente el pH que te va a resistir el virus hepatotropo es hasta 3. Menos de 3 puedes eliminarlo, ¿ya? O sea, es un virus que puede resistir tanto calor como álcalis. Sin embargo, los ácidos sí lo pueden inactivar. Perdón, los ácidos sí lo pueden inactivar. Entonces, pacientes con gastritis crónica, pacientes con uso de omeprazol de forma indiscriminada van a tener alto riesgo de generar infecciones por virus hepatitis. Y más aún si se está sospechando en que es un problema fecal oral que está afectándose y le echan la culpa que no es gastritis, cuando en realidad es tremendo virus de hepatitis que te está afectando. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vamos a poner acá? La transmisión, bueno, al menos ustedes no van a, no van a ser contagiados por un vector animal o no van a ser, no va a ser transmitido por un vector ni va a tener otro reservorio que no sea el ser humano. ¿Ya? Esa es otra característica. El reservorio de los virus es solamente el ser humano. No vas a encontrar hepatitis A en perros, gatos, no le vas a echar la culpa de que, sí, porque no limpias las heces de tu perro, no limpias las heces de tu gato, te contagias de virus hepatitis A. En realidad, el único reservorio fue el ser humano y por lo tanto, lo que has consumido ha sido por un brote, siempre hay. Por lo general es en la época de mayor calor, en estos casos pues estamos variando. Nuestro clima ha cambiado, ya en marzo, abril ya no hacía tanto calor, ahora se está trasladando el calor más a estos meses, por lo tanto empiezan a llegar más cuadros de diarrea, deshidrataciones moderadas, con predominantemente afectaciones hepáticas. Entonces, ahí cuando ustedes tienen un cuadro de una diarrea subaguda, hasta crónica, pero más que porque ya se están contaminando a cada rato, fecal oral, cuando tienes una diarrea subaguda, te obliga a hacer un diagnóstico diferencial de un virus de hepatitis A si tú encuentras, haces el examen físico, un síndrome constitucional con un síndrome ictérico, ¿ya? Entonces, la transmisión es de persona a persona, a través, si tienes fomites, que son los alimentos, ¿ya? Y pasan por la vía enteral. Hay reportes, chicos, de contagio de virus hepatitis A, pero más que todo por contacto sexual, pero por tener mala higiene o practicar otras posiciones que hacen el contacto entre ano con boca.
¿ya? Entonces, esa mala higiene te puede producir también un consumo del virus y posterior contagio. Si te va a decir, no, yo he consumido solamente alimentos de mi casa, no sé qué, pero tiene prácticas HACH o MSM, ¿no? Homosexuales, tanto para hombres como para mujeres, HSH o MSM. ¿Ya? Entonces, esas prácticas pueden llevar a hacer el contagio de manera indirecta, sí, pero eso no quiere decir de que si un paciente con este virus hepatitis A tiene relaciones con otro paciente que no esté infectado, automáticamente por la relación y las secreciones, sin haber tenido contacto genitales con boca, no van a tener ese riesgo, ¿ya? Sí puede ser el riesgo de manera indirecta por tener mala higiene, pero no de manera directa por secreciones. Eso tenganlo en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es que ustedes tienen que tener claro, o cuándo tienen que decir, o cuándo tienen, acá lo voy a poner arribita, porque es el primero, cuándo es que el paciente contagia? ¿Cuándo es que el paciente con virus hepatitis A, tú dices, sí, este paciente tengo que aislarlo porque va a contagiar? ¿Y cuándo voy a decir, ya este paciente puede salir del aislamiento o puedo ya no privarle de hacer sus actividades? Por lo general, cuando hay brotes de hepatitis A en los hospitales, tratamos de aislarlos. Si hay camas en aislamiento y no tenemos dengue, no tenemos COVID, no tenemos VIH, los podemos aislar. Pero en cambio, ustedes saben que nuestro sistema de salud, a las justas, con el tema de infectología, solo ponemos una o dos camillas para aislamiento y nada más. Entonces, sobre todo en emergencia y en hospitalización. Pasa. Entonces, cuando ustedes vayan a realmente garantizar que ese paciente lo han aislado en el momento adecuado, es cuando hay la excreción máxima del virus, y obviamente es donde más virulencia tiene el paciente, es cuando está en el pico sintomático. ¿Cuándo es el pico sintomático? Aproximadamente iniciando los 3 primeros días. ¿Cuándo te llega? Pues te llega por malestar general, con ictericia y con su pérdida de peso. Entonces, al menos los 3 primeros días antes de iniciarle un tratamiento, como vamos a ver ahorita el tratamiento, tanto prevención primaria como cuaternaria, el tema del virus de la hepatitis A va a ser su máxima excreción al momento de iniciado los síntomas. ¿Ya? Es un pico, y más arribita, este virus tiene periodo de incubación, y el periodo de incubación corresponde entre los primeros 10 a 15 días de consumido algún alimento o practicado algún contacto sexual de manera indirecta, ¿ya? De 10 a 15 días, inclusive hay unos que ponen hasta meses, un mes, 2 meses. Todo va a depender de en qué situación está el virus. Entonces, acuérdense bien, de entre 10 y 15 días el virus está realmente activo y puede llegar a eh, infectar. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico del virus de hepatitis A? Con inmunoglobulina M. No me sirve la inmunoglobulina G, por si acaso, para virus hepatitis A. Solamente el diagnóstico lo hago con la clínica y con una IgM positiva. Entonces, virus hepatitis A, IgM positivo. Ahí está. Así te lo va a dictar las alternativas. Virus hepatitis A, inmunoglobulina M positivo. Con eso ya tienes tu diagnóstico de virus hepatitis A. Ahora, si tú tienes 15 pacientes, como ha habido brotes de virus hepatitis A, porque todos los 3 le haces el recuento epidemiológico y todos consumieron en un restaurante X, ya la tía Veneno, por ejemplo, esos 15 pacientes, tú tienes que sacarles un examen para determinar realmente cómo va a ir el paciente. Es así como ustedes sacan su análisis de gases arteriales a un paciente con pancreatitis para ver el pronóstico, le saca sus criterios de Ransom, le saca su Apache, le saca su BISAP, su Marshall, todo lo que es para pancreatitis, las escalas de severidad. También para virus hepatitis A hay un examen que se utiliza para ver cómo va a ir el paciente. Y los pacientes que tienen el examen alterado, tienes que llevarle un control más estricto, sobre todo en
perfil hepático, ¿no? En general, bilirrubina, TGO, TGP y electrolitos. Ese examen con el cual ustedes van a ir llevándolo, vamos a ponerlo acá, examen pronóstico, corresponde al tiempo de protrombina. Recuerda que el tiempo de protrombina, cuando nosotros hagamos el tema de ciencias básicas de gastro, cuando hablamos de cirrosis, sobre todo, eh, es el primero que va a salir alterado, ¿no? Si bien es cierto, un cirrótico va a tener alteraciones de plaquetas, va a tener alteraciones de leucocitos, llevándole a una visitopenia por anemia, por enfermedad crónica, anemia por falta de reabsorción de vitaminas y además los leucocitos van bajos, puedes tener esa visitopenia o inclusive una pancitopenia por alteraciones de las plaquetas. El primer examen que va a ir guiándote hacia que el paciente va a ir alterándose según tu escala de Child-Pugh era el tiempo de protrombina. Un tiempo de protrombina prolongado me está indicando una insuficiencia hepática aguda. ¿Ya? El tiempo de protrombina me indica una insuficiencia hepática aguda. Y en el contexto de un paciente con virus hepatitis A, me va a ayudar bastante para ver qué pacientes tengo que realmente, uno, aislarlos y dos, tener en consideración o tenerlos con una diuresis estricta y una hidratación estricta, evitando la congestión y estimulando la diuresis horaria. ¿Ya? Ya tiempos de protrombina, ustedes saben que son hasta 15, niveles elevados más de 15 ya nos indica una falla hepática aguda, bajo el contexto de un paciente con virus hepatitis A. ¿Ok? Vacunación, en el tema de prevención, ¿existe vacuna? Sí, existe vacuna. ¿Y a quiénes voy predominantemente, o mejor dicho, idealmente? Porque obviamente no a todas las personas voy a vacunar. Voy a vacunar a los grupos de riesgo. Por ejemplo, ¿qué pacientes? 4 tipos de pacientes que tengo en grupo de riesgo con todo lo que te he comentado. Pacientes con hepatopatía crónica, pacientes que ya tienen cirrosis deberían estar protegidos contra el virus hepatitis A, pero, ojo, pero hepatopatía crónica que esté filiada. ¿Cómo hicieron? Te llega un paciente con encefalopatía, ¿no? Te llega de frente, planchado, escala de coma de Glasgow 10, entre 9 y 10. Y te dice, ¿sabe qué, doctor? Mi papá, mi tío, mi abuelo está de esta forma, está con trastorno del sensorio, no responde, le hemos tratado de levantar para que vaya a comer, para que vaya al baño, sigue echado, no se mueve, hasta parece que lo habían traído como cadáver. Tomas las funciones vitales, está estable, pero tú vas a encontrar de que no tiene una citis predominante, tiene asterixis, tiene arañas vasculares, tiene edema, sí, de miembros inferiores, entonces todavía no está diagnosticada correctamente esa cirrosis hepática, pero tú le sacas todo el perfil laboratorial y te sale una cirrosis hepática Child-Pugh B. Le haces el manejo inicial de lo que es una cirrosis hepática, le pones su sonda nasogástrica, le pones su sonda rectal si gustas, le pones sus laxantes, le pones rifaximina por ahí para evitar que haya translocación bacteriana, lo hidratas y el paciente sale del cuadro de la encefalopatía. Listo. Pero ya, el paciente tuvo cirrosis hepática, porque ustedes saben, ¿cuál es el diagnóstico de la cirrosis hepática? Muy bien, es histológico. O sea, tenemos que hacer una biopsia para decir si el paciente tiene cirrosis hepática. Pero como no le voy a hacer diagnóstico a todos, porque eso sería un gasto de salud pública bastante alto, que debería hacerse, pero no se va a hacer, porque ahí metemos a todos como cirrosis, pero puede ser hepatopatías autoinmunes, puede ser hepatopatías degenerativas, puede haber amiloidosis, sarcoidosis, cualquier tipo de infiltrativas, colagenopatías o enfermedades de depósito lisosomal que ustedes han visto en patología, pueden estar enmascarándose como una cirrosis. El diagnóstico definitivo lo van a dar a biopsia, sí, pero no le vamos a hacer eso a todos y por eso tenemos que filiarla. Y la filiación ingresa a partir de la anamnesis. ¿Su paciente consumía alcohol? No. ¿Seguro? No, ya. ¿Fumaba? No.
Así ayunos, sí, listo. Entonces ya tienes tu factor de riesgo que probablemente sea una cirrosis hepática o una hepatopatía crónica tipo NASH, las cuales va a corresponder a ayunos prolongados. Y es la progresión natural de un hígado graso luego de varios ayunos. Entonces ya tienes filiación, entonces no es por virus hepatitis B, virus hepatitis C que haya afectado previamente, y igual parte de la filiación es que le tienes que sacar sus exámenes, pero con este paciente en especial, que es hepatitis B negativo, hepatitis C negativo, hepatitis A negativo, todas las hepatitis negativas, y además tienes alterado, al menos por historia clínica, que haya tenido una mala alimentación y sospeches que es un hígado graso, entonces vas a indicarle su vacuna para hepatitis A. Se recomienda para los pacientes HCH, pacientes homosexuales, se recomienda para evitar contagios. Se recomienda también para los viajeros internacionales, sobre todo los que van a llegar acá al Perú. Y el último grupo de riesgo que tienen que tener en cuenta son aquellos pacientes que reciben factores de coagulación de forma indeterminada. Aquellos pacientes que reciben, por ejemplo, factor 8, factor 10, concentrados de plaquetas, concentrados de crioprecipitados, aquellos que van a recibir varias veces este tipo de transfusiones, tengan en cuenta que pueden filtrarse también virus hepatitis A. Porque ustedes cuando van a hacer donación de sangre, no les piden virus hepatitis A. Les piden virus hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, virus linfotrópico humano, el HTLV, pero no te piden un virus hepatitis A. Y por ahí justo estuviste con diarrea y pasas un virus hepatitis A. Entonces tengan en cuenta que para este tipo de pacientes se recomienda la vacunación. ¿Hasta ahí alguna pregunta con virus hepatitis A? Copiamos acá. No, doctor. Ya, gracias. Muy bien, vamos a pasar con los virus hepatitis C, perdón. Miren, el virus hepatitis C, a diferencia del virus hepatitis A, que es picornavirus, el virus hepatitis C es un ratito. Estoy en clase. Sí, gracias. ARN monocatenario. Un flavivirus. Hepavirus. Muy bien. Aló. Estoy en clase. Estoy dictando, no puedo. Muy bien, entonces, miren, el virus hepatitis C corresponde más que todo un grupo de riesgo, sobre todo para los pacientes que van a sufrir varias transfusiones sanguíneas o que tienen contacto con varios pacientes y utilizan mismos instrumentos, como es en el caso de pacientes drogadictos, pacientes que tienen varias hospitalizaciones, que les gusta, por ejemplo, hacerse tatuajes en un ambiente no estéril. Entonces, si no se utiliza adecuadamente un instrumento que va a ocasionar infiltraciones hacia piel, hacia vasos sanguíneos, tengan en cuenta que hay alto riesgo de infección por virus hepatitis C, que consumen la misma jeringa, pacientes que se inyectan ya sea drogas o testosterona, ¿ya? Entonces, el método de transmisión de este virus hepatitis C se transmite a través de sangre, a través o de forma vertical, corresponde más que todo a materno-fetal, ¿ya?
y a través de la vía sexual. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes se pinchan con una aguja que ya ha sido previamente pinchada a un paciente, le han querido sacar muestra de sangre tipo AGA, le han querido sacar una muestra de sangre para análisis de laboratorio en general, y ustedes se pinchan luego que ha tenido el paciente, tienen una probabilidad de infección de VIH, por ejemplo, del 0,01%, pero hay la probabilidad. Pero hepatitis C es más frecuente que haya infección por hepatitis C antes que por VIH. Así que es más, es casi el 1%. Entonces, tengan en cuenta que ustedes cuando se van a pinchar tienen que ir inmediatamente a que se le practique el tema del el análisis, si han tenido ustedes hepatitis C o tener un basal en el momento, y además su tratamiento antirretroviral, y además se le da lopinavir para tratar de aminorar la carga de los tanto virus retrovirales como virus de hepatitis B y C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede si ustedes, su propio organismo no logra curar este virus de hepatitis C o no logran erradicar correctamente el virus de hepatitis C? Logra cronificar. El 75% de personas que estuvieron infectados por virus hepatitis C logran hacer una cronificación que se traduce en una cirrosis. Muy bien. Cronificación en cirrosis. ¿Ya? Entonces, esta cirrosis por virus hepatitis C es un poco más aguda. O sea, vas a ver un paciente que tiene cambios por eco bastante notorios, sin embargo, no va a tener la citis incrementada, no va a tener las atelectas, las arañas vasculares, las angiectasias, no vas a tener la asterixis completa, pero sí vas a tener la encefalopatía y el curso de la enfermedad va a ser más agudo. ¿Cuándo o cuánto es el tiempo de cronificación? Entre 5 y 10 años. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Ahora, el periodo de incubación, a diferencia del virus hepatitis A, corresponde a tu mes y medio o tus 3 meses, ¿ya? 12 meses, ¿ya? De 6 a 12 meses. Tengan en cuenta esto porque si ustedes se pinchan y le citan a un mes, ¿ya? Le citan a un mes para su control, ya sale VIH negativo, de acá a los 6 meses solo se sacan VIH negativo, listo, se pasaron, todo. Pasó el año del internado y recién hacen un cuadro de hepatitis. Entonces tengan en cuenta eso y siempre controlen bien. Si ustedes se pinchan, vean la fecha y controlen si el periodo de incubación del virus hepatitis C tienes hasta un año desde que te has pinchado para que hagas algún tipo de reacción. Tal es el caso. ¿Cuál es la clínica de una infección aguda? Ya la crónica ya saben que es la cirrosis, ¿no? Con toda la clínica. Sin embargo, una clínica aguda, por lo general, vas a dar síntomas tipo mononucleosis, que son síntomas inespecíficos. Por ejemplo, malestar general, náusea, vómito, ictericia, elevación de enzimas hepáticas. Hasta ahí, todo lo que les he explicado es similar al virus hepatitis A, por eso tienes que hacer un control de todos los pacientes que te llegan igual con esos síntomas, pero la característica principal que da un virus hepatitis C es el dolor. Dolor en hipocondrio derecho. No hace Murphy por si acaso. Y tampoco puedes encontrar en el momento hepatoesplenomegalia. ¿Ya? En el momento no va a haber hepatoesplenomegalia. Posteriormente ya puede haber una cronificación, puede haber aumento del tamaño y demás, con su propia característica de eh, fibrosis en parches, pero en el momento agudo no. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico se da por virus hepatitis C, inmunoglobulina M, positivo, ¿ya? A diferencia del B, que es por envoltura, superficie, que ya lo vamos a ver. Y existe tratamiento, pero solamente de manera internacional por el momento. Y para dar tratamiento, no les voy a poner todos los 7 subtipos, porque son 7 genotipos voy a ponerlo acá.
ARN monocatenario que te da 7 genotipos. Y a diferencia del virus hepatitis A, que es un fenotipo, por eso tienes una sola vacunación, estos 7 genotipos te dan 7 fenotipos. Por eso, para identificar realmente qué tipo de virus hepatitis C te tocó, ya identificaste el IgM, tienes que hacerle una secuencia de ARN para identificar qué tipo de los 7 es. Y dependiendo de cuál de los 7 es, le vas a dar tratamiento antibiótico. Bueno, sería un antibiótico antiviral. ¿Ya? Parte de ellos, por ejemplo, es el familia del lopinavir. Parte de ello también es el ritonavir. ¿Ya? De esos 7 tengan en cuenta. Vacunación, no hay todavía, pero tengan en cuenta de que cuando ustedes estén expuestos al virus hepatitis C, tiene que haber un descarte tanto por los demás virus, sobre todo el E y el D, ya que al menos acá en el Perú no lo tenemos. El virus de hepatitis D, ya, a diferencia del C, es un epevirus, también es un ARN monocatenario, el cual es un epevirus, y la transmisión va a ser fecal oral. Acá sí, chicos, el virus hepatitis D, si bien es cierto, es, si bien es cierto, el virus de hepatitis D es fecal oral, a diferencia de sus hermanos el A y el C, sí hay una zoonosis, por si acaso. Sí, es infrecuente en la transmisión de animales a humanos, pero sí existe una zoonosis, puede haber transmisión, eso no quiere decir que no, sobre todo con el tema de los monos. ¿Ya? Fecal oral, el tema de los monos, a diferencia del A y del C, que son netamente seres humanos, y esta fecal oral lo vamos a encontrar en aguas hervidas, aguas contaminadas. La transmisión entre persona a persona, ¿ya? O sea, prácticas sexuales por vía sanguínea es infrecuente. Hay casos que se ha reportado que sí, ha habido transmisión de gestante a feto, ha habido transmisión de persona a persona por transfusiones sanguíneas, pero para en el caso de esta hepatitis D es infrecuente. Si ustedes tienen su sistema inmune bien comprometido, o sea, inmunosupresión, les va a ir mal si es que se infectan con hepatitis A, les va a dar una hepatitis fulminante. ¿Y quiénes tienen la inmunosupresión en nuestro medio? Las gestantes, ancianos, ¿no? Neonatos, por ahí si quieres. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Y si ustedes están con inmunocompetencia, pues no es tan frecuente que haya una hepatitis fulminante, solo pasa como una hepatitis aguda, tipo hepatitis A. ¿Ya? El tratamiento es de soporte, no hay tratamiento de forma antiviral, tengan en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el grupo de mayor riesgo para contraer hepatitis C? ¿Veganos? No. ¿Consumidores de marihuana? Menos. ¿Alcohólicos? No. ¿Politransfundidos? Podrías dudar, ¿no? Pero en este caso, pues, promiscuos. ¿Ya? Listo. Pregunta 15. Varón de 25 años de edad con ictericia de piel, mucosas. Un ratito. Ahí, ya. Piel, mucosas, precedidas de 4 días de fiebre alta. Al examen se evidencia anti-VHA, ojo, antivirus hepatitis A, inmunoglobulina G positivo. Eso quiere decir de que previamente ya tuvo ya su virus, su hepatitis tipo A o su infección por virus hepatitis A. ¿Ok? Tiene anticuerpo contra el core positivo, tiene anticuerpo contra la superficie positivo y tiene
anticuerpo contra el antígeno de superficie también positivo y tiene anticuerpo contra el virus hepatitis C positivo. Entonces, ¿qué tipo de hepatitis presenta? En este caso, la más evidente, porque ya vamos a ver que el virus hepatitis B, según el cuadro que les voy a hacer, tanto puede haber aguda, crónica, activa, con inmunización. Para mí el paciente está inmunizado contra virus hepatitis B, tuvo su hepatitis A, pero el activo, ¿cuál es? El C. Entonces vamos a hacer ahorita la clase de virus hepatitis B para ir complementando lo siguiente. Ya, muy bien. A ver, chicos. Entonces, con lo que respecta al virus hepatitis B, en la teoría como tal, y luego vamos a hacer las prácticas, que es con los antígenos, los anticuerpos y su propia lectura para determinar qué tipo de estadio de la infección vamos a tener. Recuerden que el virus hepatitis B, a diferencia de los anteriores que les había mencionado, es un virus ADN, ¿ya? Los cuales se van a replicar de forma intermediaria mediante el ARN, como han visto en el tema de tanto replicación celular o el tema del genoma humano. ¿Ok? El virus hepatitis B corresponde a la familia de los hepatnavirus. Cada uno de ellos, de sus hermanos, tiene todas sus diferentes familias, epivirus, picornavirus, flavivirus y demás. Y el virus hepatitis B va a poder hacer todo su proceso desencadenativo mediante las transcriptasas, ¿ya? Igual parecido a lo que hace el VIH, sin embargo, al final su forma es mediante el ADN, ¿ya? No es, se le considera pues su forma con la transcriptasa inversa, ¿ya? ¿Cómo logramos contagiarnos del virus hepatitis B? Nos logramos contagiar mediante la transmisión sexual, mediante sangre perinatal, por eso tienen que tener cuidado con los pacientes que les sale virus hepatitis B. Por eso en tema rural ustedes van a llevar sus cassettes, cada uno de ellos tiene tanto virus hepatitis B, C, hay algunos que incluyen solamente sífilis, VIH, y hay otros cassettes un poco más grandes que incluyen todos los espectros, y con una sola gota de sangre podemos hacer un diagnóstico
preventivo, ¿ya? De estos, a diferencia del virus hepatitis C que te había mencionado, que cronifica en casi un tercio de los pacientes, dos tercios, perdón, 75% de los pacientes cronifican, en el virus hepatitis B solamente el 5% cronifica. En teoría, lo que corresponde al virus de hepatitis B es infrecuente encontrarlos asociados a cirrosis. Sin embargo, ha habido casos que sí pueden llegar a cronificar. Ya se menciona inclusive que el famoso 5, pues la población mundial, de toda la población mundial que somos, el 5% de la población mundial ya tiene infección, aunque sea pasada por virus hepatitis C, y por eso se trata de generar conciencia de vacunarse las 3 dosis contra la hepatitis B. ¿Ya? Entonces, ¿qué antígenos y anticuerpos debemos de conocer cuando hablamos de la historia natural de la hepatitis B? Tenemos que conocer el antígeno de superficie, indicado solamente como virus hepatitis B S superficie, el anticuerpo contra este mismo antígeno, tengan en cuenta el color, el antígeno de envoltura, y voy a poner igual todos, anticuerpos contra el virus hepatitis B. Tenemos el anticuerpo contra el core, y tenemos tanto IgM del core, si te hablan así a secas IgM, es contra el core, IgG del core. Podemos también tener un marcador de ADN del virus de hepatitis B. Vamos a dejar esa al último. ¿Ya? Entonces, para especificar bien lo que corresponde cada uno de estos marcadores, tenemos que determinar realmente, en primer lugar, a qué corresponde decir que yo tengo un antígeno de superficie. Tengo que determinar qué significa que yo tenga un antígeno de envoltura en mi cuerpo y qué significa que yo tenga un core dentro del cuerpo. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos algo que ver con la superficie, estamos hablando de dos cosas. O es una infección aguda, ¿ya? Tengan en cuenta, o sea, es una infección aguda o es una infección crónica, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué significa esto? O sea, si ustedes encuentran un marcador, o sea, un antígeno de superficie en el momento positivo, encuentras negativo, vamos a ponerlo acá, perdón, o no. El grado de replicación o en el momento el grado de patogenicidad. ¿Ya? Así mejor para que no haya confusión después con el tema de agudo o crónico. ¿Ya? Superpositivo, infectado. Listo. Que puede ser una infección pasada, que puede ser una infección porque lo has vacunado o porque puede ser una infección actual con sintomatología. Sin embargo, si ustedes tienen un carta todavía la infección, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Si hablamos del core, ¿ya? Este es el de envoltura y este es el de core. Acá, core. Acá nos va a determinar si la infección, el tiempo, ahora sí, si es agudo, mediante el IgM, o si es
IgG. Tema de la envoltura. Grado replicación. Replicación vamos a ponerlo activa o replicación inactiva. Tanto como, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Ahora, marcador adicional, acá arribita. Este marcador inicial, o al final, ¿cuál es el de tipo ADN? ¿Ya? Por si acaso, es un marcador de tratamiento. En teoría, si tú estás tratando la hepatitis tipo B, tienes que sacar un antes y un después. Es así como el ProBNP para el tema de la insuficiencia cardíaca. No, no es diagnóstico definitivo de una insuficiencia cardíaca, pero sí te ayuda a lo que es diagnósticos dudosos o en su defecto para pacientes que necesitan un control de forma adecuada o si va a responder, no va a responder el paciente. ¿Ya? Entonces, te pongo el primer escenario clínico en este tipo de pacientes. El primer escenario clínico es una hepatitis. Vamos a hacer. Hepatitis B aguda. ¿Ya? Tenemos una infección por virus hepatitis B aguda. ¿Cómo va a ser el espectro con todo lo que le había mencionado con lo que respecta al superficie, envoltura y core? Miren, en primer lugar, si hay una infección aguda, entonces el superficie va a estar positivo. Vamos a poner con su mismo color para que lo interioricen. Virus hepatitis B agudo va a ser superficie positivo, anticuerpo todavía negativo, porque es agudo y aparte es una infección actual. Ya les había mencionado, les había dicho, ¿está infectado o no? ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo va a estar la replicación? Va a estar activa. O sea, el virus de envoltura va a estar positivo y los anticuerpos van a estar negativos. ¿Ya? Y si yo te hablo de infección contra el core, o sea, ¿qué te había mencionado? Que es agudo, el core, hay exámenes así que te van a poner core positivo o negativo. Entonces, si te dice core, o es IgM o es IgG. Si no te dicen IgM, IgG, los dos sigue siendo ahí positivo. Pero si te lo desglosan y te dicen core tipo IgM, es en este caso positivo. Y el IgG va a ser negativo. Y en estos casos, para ver el ADN o ver la patogenicidad, porque acuérdate, es diferente la patogenicidad del Vibrio cólera que de la E. coli, de la Escherichia coli, ¿verdad? ¿Quién de los dos es más patógeno? O sea, ¿quién te produce más grado de enfermedad? Eso es la patogenicidad, eso tenemos que verlo en epidemia, pero ya acuérdense. ¿Quién te produce mayor grado de patogenicidad? El Vibrio cólera. ¿Y quién es más infeccioso? Coli. Entonces tengan en cuenta eso para verlo. En este caso, la patogenicidad, como es aguda, toda acá transaminasas, pues TGO, TGP. ¿Cómo van a estar? Elevadas. Ese es el espectro de una hepatitis B aguda. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a, ¿qué te parece? Ya no crónica, porque todavía más adelante te lo voy a comparar. Pacientes inmunizados. Primero contra color. Inmunizados. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir inmunizados? No es vacuna. ¿Qué significa? Que les dio hepatitis B, pero que no cronificaron. No te puedo poner hepatitis B crónica todavía, porque crónica tenemos otro término. Inmunizados, les dio hepatitis B y o sea, les dio la infección y a raíz de la infección generaron sus propios anticuerpos. Entonces, la de superficie, ¿cómo va a estar?
negativa. No hay infección actual. Anticuerpos. ¿Estuviste expuesto al antígeno? Sí, porque te dije, fue inmunización después de una infección. Positivo. ¿Va a replicar el virus en tu cuerpo? No, acuérdate, envoltura, ¿qué significaba? Replicación. Entonces, envoltura, negativo. Anticuerpos contra la envoltura, ¿va a estar positivo o negativo? Puede ser variable. Inclusive la literatura te dice, puede haber anticuerpos activos, como puede haber que no. ¿Por qué? Depende en qué momento o en qué momento de la enfermedad le has sacado. O sea, terminó la enfermedad todo. Primer día que no has tenido enfermedad o que ya no se detecta el antígeno en superficie, todavía puede haber anticuerpos contra la envoltura. Pasado una semana sigues calificándote como inmunizado porque ha pasado la infección, pero recuerda que el anticuerpo puede desaparecer o puede volverse inactivo, pero acuérdate que tú tienes linfocitos T de memoria que van a tener ya ese anticuerpo listo para una probable reinfección. ¿Qué va a pasar con el antígeno del core? El core, acuérdate que puede ser agudo o crónico, entonces va a ser positivo, pero negativo en IgM, positivo en IgG. Muy bien. Antígeno, o bueno, el ADN libre del virus hepatitis B, negativo, y las transaminasas van a ser normales. Sigamos. Ahora sí, paciente que no ha tenido contacto con un virus hepatitis B, pero sí con su vacuna. O sea, pacientes vacunados, es diferente. Inmunización, en este caso, ya si quieres poner inmunización activa, pues ya, para que no lo confundas, y vacunados de forma pasiva, ¿ya? Entonces, igual, como no has estado expuesto al virus hepatitis B, vas a tener el de superficie negativa, pero el de superficie anticuerpo positivo. Ténganlo en cuenta eso, ¿ya? El anticuerpo va a estar positivo. Ahora, el de envoltura, los dos van a ser sí o sí negativo, porque tú no has estado, o sea, el virus, la inmunización por vacuna, lo que te hacen es exponerte, aparte del virus hepatitis B, el cual es la superficie. Por eso tú generas anticuerpos contra el antígeno de superficie, pero no generas anticuerpos contra virus, contra la envoltura, ni tampoco generas anticuerpos IgM, IgG. No tiene sentido porque tú nunca estuviste expuesto al virus completo, solamente a una parte que es la de superficie. Y obviamente ADN negativo, TGO, TGP, normal. ¿Ya? Muy bien. Supongamos que ya ha sido tan salado que te has vuelto a reinfectar. Hepatitis B crónica activa. O sea, te volviste a reinfectar. ¿Ya? Contagiaste a alguien por ahí, pasó 3 años, volviste con tu ex y ya está. Te volviste a contagiar. Listo. Entonces, el antígeno de superficie, ahora, actual, ¿va a estar positivo o negativo? El antígeno, muy bien, va a estar positivo. El anticuerpo puede estar positivo o negativo. Tenle en cuenta esto, porque si bien es cierto, hay una hepatitis B crónica de por medio, tú tienes también linfocitos de memoria, ¿ya? No es específica que te va a decir sí o sí va a ser negativo, porque puede ser positivo también, tenlo en cuenta, ¿ya? El de envoltura está replicándose, ¿sí? Positivo, pero a la vez también tienes la memoria del antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de envoltura, por lo tanto también va a estar positivo. Con lo que respecta al core, acá sí tienes que ver en qué momento está, si es crónico, sí, sí o sí vas a encontrar IgG, pero también puedes encontrar IgM, entonces los dos pueden estar positivos, pero depende, ahí sí ya no tienes que pedir examen cualitativo, sino que decir examen cuantitativo, porque por lo general cuando ya identificas un paciente con virus hepatitis B, tú le tienes que seguir haciéndole su basal, eso ya es chamba del infectólogo, cada año, cada 2 años, cada 3 años, y ver, valorando el valor de sus inmunoglobulinas. Ahí ya es de forma cuantitativa. El virus hepatitis B, el ADN, va a estar positivo y las transaminasas elevadas. ¿Ya?
Y luego vamos a tener este paciente que te he mencionado, hepatitis B crónico, pero ya está pasando la enfermedad, ya lo recuperaste, ya está tranquilo, ya dejó su ex también. Entonces, antígeno de superficie, hepatitis B crónico inactivo. Por el momento, positivo todavía, chicos. Está inactivo. Cuando hablo de actividad, o sea, de replicación, ¿cuál va a variar? El antígeno de envoltura. Acá va a ser positivo, positivo. Acá va a ser positivo, IgM negativo, IgG positivo. Y el ADN todavía va a estar positivo, pero cayendo. Y las transaminasas ya van a estar normales. Listo. Ahí está todo el espectro que te pueden preguntar. Muy bien. Tratamiento para el virus hepatitis B, soporte, tenofovir, interferón o entecavir, ¿ya? Por si acaso. Tengan en cuenta eso, ya vamos a hablar, si nos alcanza el tiempo, al final un poco de la farmacología de estos fármacos. Y nos faltaría virus hepatitis E, que lo vamos a terminar haciendo los ejercicios. Acá lo vamos a avanzar con estos ejercicios para que no se les vaya la idea, ¿ya? Entonces, acá, recuerden, acá habíamos visto que es virus hepatitis C, pero ya que hemos repasado el tema del virus hepatitis B, ¿cómo sería su lectura? Miren, tiene antígeno de superficie positivo, tiene antígeno, bueno, así vino la pregunta, porque yo lo copio tal cual. Ahí puede ser tanto antígeno como anticuerpo, ahorita lo vemos. Anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. O sea, ya generaste anticuerpo. Y eso lo veíamos más que todo en las inmunizaciones. ¿Recuerdas? Mira, tiene los dos antígenos positivos. Puede ser acá, mira. Puede ser acá. Las inmunizaciones, el primero tiene que estar negativo y el otro positivo. Entonces, es una hepatitis B crónica que puede ser activa o inactiva. ¿Y de qué va a depender? De la envoltura. ¿Te da envoltura? Ni te da envoltura. Entonces, como no te da envoltura, es una hepatitis crónica, que puede ser inactiva. ¿Y cuál es ahorita el problema? Virus hepatitis C. El tema del antígeno anticuerpo, más que todo acá, teníamos que ver IgM o IgG. ¿Ya? Mujer de 30 años de edad, en un examen de rutina, se encuentra antígeno de superficie positivo, antecedente de pareja sexual consumidor de drogas. Los marcadores para hepatitis B de esta paciente incluyen anticuerpo contra el core, IgG positivo, envoltura negativo, o sea, ¿replica o no replica? No replica, muy bien. Con estos resultados se afirma que la paciente presenta hepatitis B, ¿qué? Aguda, crónica, crónica, aguda, curada, crónica activa o crónica persistente o en periodo de convalecencia. No replica, tienes antígeno superficie positivo y tienes hepatitis B anticore IgG positivo. Ya. Aguda no es, curada tampoco. ¿Ya? Crónica activa, crónica persistente. ¿Por qué dirías crónica activa? Pero si tiene envoltura negativo. Si tiene envoltura negativo, o sea, no replica ahorita, sería crónica inactiva o en periodo de convalecencia. Ahí tenías que descartar el término por el antígeno de envoltura. ¿Ya? ¿La clave? Está bien, chévere. Mujer de 30 años de edad, en un examen de rutina se encuentra un antígeno de superficie positivo, o sea, hay una infección, tiene antecedentes de conducta de riesgo, ya sea
parejas sexuales, ya sea uso de drogas, cuenta con marcadores para hepatitis B, tienes anticore positivo, o sea, IgG, ¿ya? Tienes antígeno de envoltura positivo, o sea, está replicando y además está positivo. ¿Es un portador sano? No. Convalescencia, no, porque está activo. Curada, menos. Crónica, activa. Varón de 28 años de edad, procedente de Ayacucho, presenta náusea, vómito, malestar general y artralgias. Hasta ahí estás obligado a descartarle dengue o malaria. Inclusive se evidencia ictericia y hepatoesplenomegalia. Eso puede ser malaria. Pero te vas guiando hacia el diagnóstico de una hepatitis. ¿Ya? Ahí entra en cuenta el diagnóstico que les dije hace 2 días, el jueves, sobre diagnósticos diferenciales. Puede ser leptospira, puede ser hepatitis. Tiene que hacerle todo el panel a estos pacientes. En el tema de laboratorio, tienes antígeno de superficie positivo, ¿ya? Anticuerpo contra el superficie negativo, tienes IgM positivo, tienes envoltura positivo y tienes anticuerpo contra el de envoltura negativo. O sea, el paciente está, ¿cómo? ¿Diarrea? ¿Qué? Muy bien, es una hepatitis B aguda, tal cual. Es un paciente que está con infección actual, superficie positivo, tienes el IgM positivo y tienes el envoltura positivo. ¿Ya? No es inmunización reciente porque tendrías que tener o inmunización reciente o acuérdate, también puede ser convaleciente, el cual es un anti superficie positivo si quieres hablar de inmunización reciente. Los dos se descartan. Portador de bajo nivel no existe. Hepatitis B aguda crónica, tenías que sacarlo con el IgM o el IgG. Varón de 25 años de edad, quien presenta de forma brusca astenia, ictericia, laboratorios ALT, AST superiores a 2000. Marcadores serológicos muestran el siguiente patrón: anti, hepatitis A, IgM, debe ser. IgM negativo, antígeno de superficie positivo, IgM positivo, anti-VHS negativo. Solamente te da estos valores de acá. Aguda, igualmente, no se confundan, chicos. Superficie positivo, IgM positivo, sigue siendo virus hepatitis aguda. ¿Ya? Muy bien, vamos a terminar la clase con el tema de virus hepatitis E y con eso ya son libres de disfrutar su sábado. Salud. Ya, a ver. Bien, mire, el virus hepatitis D, como tal, el virus hepatitis D, a diferencia de lo que corresponde el virus hepatitis B, los dos pueden tener una coinfección, por eso han visto en algunas alternativas que puede haber una coinfección y no se sorprendan también cuando el virus, más que todo es como el virus hepatitis D lo usa de burrito al virus hepatitis B. O sea, si ustedes tienen un paciente con virus hepatitis B que no responde bien al tratamiento con tenofovir, no responde bien el tratamiento con interferón, tengan en cuenta que puede haber una sobreinfección también con el virus hepatitis B. Es uno de los virus con ARN incompleto, ¿ya? Por si acaso. Por eso es que les digo que lo usa de burrito. El virus hepatitis B, como tal, al ingresar a nuestro cuerpo, necesita de la envoltura del virus hepatitis B para poder replicarse y generar infección. Aaron, eso quiere decir que si yo me infecto con virus hepatitis D y no tengo virus hepatitis B, ¿no puedo generar la enfermedad? Es muy probable que no,
porque en su morfología de virus, el virus hepatitis B necesita tanto de, bueno, solamente la envoltura, superficie no tanto, sino sobre todo de todo lo que es la envoltura del virus hepatitis B para poder replicarse, ¿ya? Entonces, array incompleto que requiere para su infección el virus de hepatitis B, ¿ya? Y de esta coinfección, acuérdate que te dije, el 5% de la población mundial tiene virus hepatitis B activo, ten cuidado, estos, el 5% de estos van a tener una coinfección con el virus hepatitis D. Ahora, ¿y cómo me contagio entonces de virus hepatitis D? Las mismas vías que el virus hepatitis B, tanto vía sexual, vía sanguínea, vertical, ¿ya? Por si acaso. Entonces, como te había mencionado, es una coinfección, es una sobreinfección posterior a infección por virus hepatitis B. ¿Cuál es la clínica? La clínica, similar, igual que todas, es una hepatitis aguda que es indiscriminativa. O sea, no es como el virus hepatitis E, que más tenía la mortalidad en gestantes, no tanto perinatal, por si acaso, no tanto al feto, sino más es en gestantes por su sistema inmune alterado, sobre todo en los primeros 2 trimestres. Y el virus hepatitis D el, va a ser indistinguido, o sea, va a generar infección para inmunocomprometidos e inmunosuprimidos y va a generar el mismo cuadro de hepatitis aguda, malestar general, astenia, hiporexia, síndrome ictérico, ¿ya? El tratamiento, a diferencia de la hepatitis B, es con interferón alfa pegilado, que te puede dar más síntomas gastrointestinales que el interferón beta de lo que es el hepatitis B, pero llega a erradicar la enfermedad, ¿ya? Entonces, hablando de fármacos, recuerden, el tratamiento para hepatitis B, ¿tu apellido? Ah, tú eres el, ya, ya, listo. Vienen a la clase solo a escuchar sus series, ¿no? Ya, listo. Entonces, tenemos entecavir, tenofovir y su interferón, ¿ya? Entonces, el entecavir, la dosis es 0,5 miligramos por día, por kilo del paciente. El tenofovir son 300 miligramos. Y el interferón viene una dosis endovenosa de 180 microgramos que lo vas a aplicar de forma semanal. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo, Aaron? Mira, el interferón en general son 48 semanas. ¿Eh? El tratamiento del interferón son 48 semanas. El tenofovir sigue siendo 48 semanas. Y el entecavir por 24 semanas puedes intentarlo hasta ver la respuesta de marcadores del paciente, ¿ya? 24, 48 y por lo general 48 semanas tanto para el tenofovir y el interferón para hepatitis B. Ahora, hay casos, chicos, de que ha habido lo que se llama cero conversión, o sea, le das el tratamiento al paciente, si te das cuenta, es estos dos, entecavir y tenofovir es vía oral y el interferón es vía endovenosa, hacen cuadros de cero conversión a las 2 semanas nada más, del 27% hace cero conversión. El resto terminando el tratamiento. Por eso tienen que instruir a sus pacientes, si están llevando tratamiento para hepatitis B, ya en su defecto, cuando estén haciendo residencia, y les venga con un panel inmunológico, un panel serológico, perdón, de hepatitis B con una infección activa, y ya está en tratamiento, tienen que preguntar cuánto tiempo va de tratamiento. Si todavía está entre las primeras 4 semanas, 10 semanas, todavía es esperable encontrar un perfil serológico con inmunología activa, por si acaso. No significa, obvio, te va a llegar ictérico, te va a llegar con malestar general, síntomas, todo, y al final tú piensas que es de hepatitis B porque está en tratamiento para la hepatitis B, llamas al infectólogo y dices, no, ha habido recurrencia, porque puede ser, ¿eh? Pero al final, ponte, puede haber sido un dengue,
puede haber sido fiebre amarilla, puede haber sido leptospira, puede ser otra cosa antes de lo que es la hepatitis B. ¿Ya? Ten en cuenta eso, la seroconversión es en el 27% de los pacientes con tratamiento con los tres, ¿ya? Y la normalización de las enzimas hepáticas, porque recuerda, la pregunta clásica que te va a hacer el familiar es, doctor, a mí el médico particular que lo está viendo me ha dicho que sus enzimas hepáticas están muy altas, están en 2000, están en 3000. ¿Cuándo va a revertir eso? Porque yo he buscado en internet, yo he buscado en Google y dice que el hígado se regenera. Entonces tú le vas a decir, sí señora, va a normalizar recién terminando el tratamiento, pero puede ser que normalice en el 70% de los casos a la mitad del tratamiento. Ojo, y eso te dice al momento de que tú vas a iniciar la prescripción, controles, no le vas a pedir controles semanales, no le vas a pinchar a cada rato al paciente. O puedes aprovechar que le van a poner su interferón vía endovenosa para sacarle muestra, pues, pero lo ideal sería hacerle controles cada 8 semanas, cada 12 semanas, por tema de calidad de vida del paciente. ¿Cuál de los tres no es tolerable por los pacientes si tienden a dejar el tratamiento? El interferón, ¿ya? Los síntomas, por lo general, que te produce el interferón es como cuando te vacunan, igualito. Cuando te vacunan te da fiebre, malestar general, decaimiento, dolores de cabeza, cefalea, igualito. El interferón después de cada aplicación te da síntomas pseudogripales. El entecavir y el tenofovir puede dar síntomas gastrointestinales, no en las primeras semanas, a partir de la cuarta, quinta semana hasta la 10ª semana, pero es tolerable. Ya puedes darle dimenidrato al momento que le vas a dar interferón, o en su defecto le das combinado con dimenidrato o metoclopramida para ayudar a su digestión, pero el único de ellos que se va a corregir según la función renal es el tenofovir, por eso lo he puesto al medio, ¿ya? El tenofovir es el único que se va a corregir mediante la fórmula de Cockcroft-Gaul. Si el paciente es enfermo renal crónico aparte, tienes que bajarle la dosis, aunque sea la mitad, o valorando su tasa de filtración glomerular. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Antes que se vayan, hubo una pregunta ya de residentado de la hepatitis B, ¿por qué se dejó de utilizar la mibudina? Y la respuesta ya les dije. Resistencia viral. El virus hepatitis B ya es resistente a la mibudina. Entecavir, tenofovir, interferón está reportado un 0% de resistencia por ahora, porque eso no lo damos como amoxicilina, no lo damos como cipro, pero la lamivudina siempre lo dábamos, sobre todo pacientes con VIH. Y si tu paciente tiene VIH, por lo general, siempre tenían una coinfección con virus hepatitis B o virus hepatitis C, más que todo por el tema sexual. Entonces, a esos pacientes que le dabas la mibudina por su tratamiento antirretroviral, el virus hepatitis B se volvió resistente. Entonces, ya la mibudina se ha sacado del esquema del tratamiento para hepatitis B y tenofovir, entecavir siguen persistiendo. ¿Ya? Listo, chicos. Eso es todo. Nos vemos el jueves. Por favor, todavía no cierres tu Zoom para pasarle asistencia a los que les dije por favor. Así es. Sí, ya tomé. ¿Has llegado tarde? No, llegó cuando a la hora, pasando 10 minutos, les dije de que entren al Zoom y dejen su nombre. No entra ahorita y